El nacimiento de la ciencia. La historia nos narra que el origen del hombre fue aproximadamente hace 7 millones de años, cuando se separó del chimpancé y comenzó a evolucionar hasta llegar al Homo sapiens hace más o menos 200.000 años. Llegada la época en la que el ser humano ya era civilizado, es decir, que tenía una organización para el alimento, para el trabajo, el vestido, el habla y la escritura, pensaba que todo lo bueno que pasaba en su vida y en la naturaleza era porque sus dioses así lo disponían, y lo malo era por causa de los demonios. Todos aceptaron este tipo de pensamiento como verdadero por muchos años. Llegado el año 600 a.C., en Grecia, la ciudad más importante en aquel tiempo, comenzaron a idear que las enfermedades no eran causadas por dioses, que todo tenía una explicación. Y la primera persona que se atrevió a enfrentar con estas ideas fue Tales. Él decía que todas las cosas eran formadas por agua y no creadas por dioses. Esto se le ocurrió porque su ciudad estaba rodeada por un infinito mar. Ahora sabemos que esta idea es falsa, pero fue el primer paso para comenzar a inventar lo que es la ciencia. A partir de esto, le siguieron algunas otras personas como Anaximandro con el invento de medir el tiempo, Empédocles con el descubrimiento del volumen del aire y muchos otros más que hasta ahora se siguen encontrando. ¿Cómo nació la ciencia? Tal vez recuerden cuando eran más pequeños, cuando le preguntaban a mamá y a papá el porqué de las cosas, por qué el cielo es azul, cómo se forman las nubes, por qué se forma el arco iris. Desde la antigüedad, los humanos buscaron explicación a los fenómenos de la naturaleza. En un principio, creían que era a causa de seres sobrenaturales, a los que llamaron dioses. Por ejemplo, los vikingos de Noruega y los aztecas de Mesoamérica creían que la lluvia era provocada por la ira de los dioses, Thor para los noruegos y Tlaloc para los aztecas. En el presente, sabemos que la lluvia es provocada por la condensación del agua que se evapora de la superficie de la Tierra y que sigue un ciclo continuo. Los primeros filósofos buscaban explicaciones lógicas a los procesos de la naturaleza. Uno de ellos, Demócrito, se preguntó cómo estaban formados los organismos. Fue como descubrió los átomos y determinó que cuando un cuerpo, un árbol o un animal muere y se desintegra, los átomos se dispersan en el suelo y se vuelven a utilizar en el crecimiento de una nueva planta o en la alimentación de otro animal. En el siglo XX, los científicos descubrieron que los átomos pueden dividirse en 3 partículas elementales: protones, neutrones y electrones. Pero no fue hasta en el siglo XVI y XVII que se desarrolló la ciencia como la entendemos en nuestros días, con la contribución de muchos sabios como Copérnico, Galileo, Descartes y muchos más. Para estudiar la naturaleza como estos científicos, se puede seguir un método, una forma ordenada y sistemática de observar los fenómenos de la naturaleza. Para eso, se debe elaborar una teoría, probar la teoría con experimentos, luego comparar los resultados con los de otros investigadores y por último, recopilar toda la información referentes al tema de interés. Este ha sido el camino de las personas que se dedican a la ciencia en nuestros días. ¿Le gustaría ser científico? La primera pregunta que llega a nuestras mentes en este curso de Filosofía de la Ciencia es ¿qué es filosofía? Filosofía se refiere a dudar de todo, a ser críticos y crear nuestro propio conocimiento al responder a nuestros cuestionamientos de manera racional. También pudiéramos preguntarnos cómo nace la filosofía. La filosofía nace en Grecia, en Mileto, con un hombre llamado Tales de Mileto, quien se preguntó el arjé, con G o J, como quieran, que significa el orden del universo. Al reconocer que la gran pregunta de Tales de Mileto, ¿de dónde venimos?, ya no se responderá con mitos, sino con pensamiento racional, la filosofía se divide en 2. Filosofía natural, que estudiará la ciencia del ser, con S mayúscula, y la filosofía del hombre, que estudiará la filosofía del ser, con S minúscula. Después llegan los 3 pensadores griegos muy famosos. ¿Quiénes son? Claro, Sócrates, seguido de Platón, y por último, Aristóteles. Sócrates dice que lo primero que debemos hacer es tener un concepto claro. Este concepto será claro por medio de preguntas. Nos quedamos con 3 aprendizajes de Sócrates. 1.
Yo solo sé que no sé nada. 2. Conócete a ti mismo, en donde habla de la ética. Y 3. La mayéutica, que debemos parir el conocimiento. Platón, alumno de Sócrates, plantea la teoría de las ideas. Habla de dos mundos. El mundo de las copias, que es en donde nosotros vivimos a través del arte de recordar, y el topos uranus, que es aquel mundo intangible e inalcanzable para el hombre. Nos narra el mito de la caverna, en donde dice que nosotros, hombres dentro de la caverna, vemos o imaginamos únicamente el árbol que los políticos o peloponeses quieren que creamos. También vemos la teoría del carro alado, que es un carro como este, solo que con alas, como los de la abeja, en donde el carro es el Estado. Lo maneja la razón justa y decide a quién hacerle caso. Este carro va jalado por 2 caballos, uno morenito como este, que en realidad debería de haber sido negro y es malo, y el otro blanco, que lo ilustramos como un unicornio bueno. Finalmente, Aristóteles llega con la idea de un motor inmóvil, que será la primera potencia que mueva el mundo. Lo identifica como el éter. Aristóteles, al preguntarse cómo progresó el conocimiento, propone lo siguiente: el conocimiento se divide en 2, en inductivo y en deductivo. El inductivo, que va de particular a general, es el orden de los objetos e ideas. Este se divide en conceptos y juicios. Y el deductivo es el que va de general a particular. Es el que se vive a partir de la experiencia. Es intelectual, abstracto y requiere imaginación. Es el orden y estructura del pensamiento. Este se divide en cuestionar y analizar objetos. Concluye Aristóteles que no hay manera de progresar sin el pensamiento deductivo. Fin.